Yo joven moriré, soy desgraciado. Teñida en sangre está la estrella mía, y mi horizonte está triste y nublado. Miro entreabrirse ya mi tumba fría, ya siento de la muerte el beso helado, ya no sé lo que sufro y lo que siento, me devora un fatal presentimiento. Con estos versos, Juan Díaz Covarrubias, a manera de oráculo, parece predecir su temprana muerte. Fue desde su infancia una promesa para las letras mexicanas. Siendo hijo de una de las familias jalapeñas más influyentes, usó la plataforma de la que gozaba para desempeñarse como poeta, cuentista, novelista y al final de su vida, como médico. Para comprender más a este autor, nos acompañará el maestro Martín González Romero, quien es maestro en Historia por el Colegio de México, historiador en temas de género, sexualidad y movimiento LGBT y licenciado en Letras Españolas por el Tecnológico de Monterrey. Juan Díaz Covarrubias nació en la ciudad de Jalapa un 27 de diciembre de 1836. Su familia era una de las más estimadas e importantes de la ciudad, una familia conformada por su padre, el poeta Jesús Díaz, originario de Puebla, su madre, la ilustre coatepecana Guadalupe Covarrubias, y sus hermanos Francisco, quien fue poeta, ingeniero, topógrafo, matemático, físico, químico, geógrafo, fotógrafo y astrónomo, Elena María, Adelaida Manuela, quien también se desarrolla un poco como poeta y quien fuera también aficionada al espiritismo, José de Jesús Antonio, quien fuera político, filósofo, jurisconsulto, escritor y diputado, y por su hermana Leoncia Guadalupe. Esta familia es, pues, una de las más importantes de la historia de México y que han sobresalido en diferentes ramas de la ciencia y literatura gracias a sus aportaciones. Como es claro, de las hermanas, a excepción de Adela, se sabe muy poca información. Probablemente se dedicaron específicamente al cuidado y educación de su familia. A pesar de ser tan sobresalientes, la vida de todos fue marcada de alguna manera por la tragedia. El mismo Juan Díaz Covarrubias, mediante sus versos, rememora su nacimiento y sus primeros años de vida. Fue una tarde lluviosa de diciembre, de esas tardes de brumas y tristeza, que sin querer se inclina la cabeza cual se inclina fatídico Saúl. Expiraban las ondas en la playa en compasado gemidor murmurio, y dicen que al mirar tan triste augurio, lloró mucho mi madre al darme a luz. Me acuerdo que en las tardes del otoño, cuando el día moribundo desmayaba, a la playa mi madre me llevaba con otros niños de mi tierna edad. Suspiraba la brisa tenuemente y el sol que en el ocaso se escondía, sus últimos fulgores despedía sobre un mar sin furor ni tempestad. Cansados al hogar volvíamos luego, cuando la luna tímida y dudosa reflejaba su lumbre misteriosa del campo por la rústica extensión. Allí, al calor de la chispeante lumbre, escuchábamos cuentos populares y arrullaban mi sueño los cantares que mi madre entonaba en dulce son. Juan Díaz fue un niño prolífico. A la edad de 7 años, seguro influenciado por la educación que recibía en casa por parte de su madre, o al ver el ejemplo de sus hermanas y hermanos, se fue a inscribir a la Escuela de las Primeras Letras que dirigía el maestro Florencio Aburto. Su casa era punto de tertulias organizadas por su padre, donde leían, recitaban poesía, tocaban el piano, tuvieron visitas como la del escritor José Joaquín Pesado, quien fuera gobernador de Veracruz, o de Rómulo Vega, quien fue presidente de México. Es decir, Juan desde niño tuvo esa cercanía con el ambiente literario y político, y quizá por eso redactó también en su niñez un periódico, un manuscrito que él mismo repartía entre las familias con quienes la suya mantenía relaciones. Cuando tiene 9 años de edad, llega el primer acontecimiento que lo marca y pesa en su vida, la muerte de su padre, ocurrida en la ciudad de Puebla, donde nuevamente estaba exiliado durante la invasión norteamericana. Esto tuvo como repercusión la salida de la familia Díaz Covarrubias de la ciudad de Jalapa a la Ciudad de México, donde su madre les dio a todos y todas la educación académica que necesitaban. Mas oye, corazón, basta de llanto.
Guarda la hiel de tu dolor profundo, que la queja letal de tu quebranto ni la comprende ni la escucha el mundo. ¿No sabes que las quejas que se lanzan en medio de la noche silenciosa nunca otro seno a conmover alcanzan y se pierden en la aura vagarosa? Lo sabes, corazón, forja otra historia, que no sea de venturas que he sentido. Yo no quiero esperanzas, ni memoria, yo no quiero recuerdo, quiero olvido. A los 14 años de edad ingresa al Colegio de Letrán para tomar el curso de la cátedra en filosofía. Antes de cumplir los 20 años, comienza a publicar sus primeros textos en periódicos como El Monitor Republicano o El Siglo XIX. También aparecen sus primeras novelas breves, La clase media, y Gil Gómez el insurgente o La hija del médico, una novela histórica, siendo esta una de las primeras novelas históricas escritas en México. Habla Amelia Cruz Mirón, maestra en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo como precursor de la novela histórica tendría que ser reconocido en un momento donde los escritores pasan de la crónica a construir novela y a interpretar desde una visión muy particular la historia de México. Y en un momento donde la historia de México es considerada a partir de los relatos de los protagonistas y no tanto desde esta reelaboración y de este papel o de esta interpretación que pudieron tener sus protagonistas. En 1857, cuando apenas cumple 19 años, su madre fallece, dejándolo en una profunda tristeza. Este hecho marcará en adelante la melancolía y el sentimiento de soledad que refleja en su obra literaria. Justo cuando su madre muere, es cuando la obra de Juan comienza a tener más divulgación. No solo la muerte de su madre y de su padre marcarían su infelicidad, el amor también fue parte de su dolor más grande. En sus memorias recuerda cómo una joven le rompe el corazón, aceptando toda la idealización que puso en ella y las ilusiones del porvenir. Todos los buenos amigos de Díaz se empeñaban en hacerle olvidar ese amor frustrado, entre ellos uno de sus mejores amigos, el también escritor Manuel Mateos. De acuerdo al biógrafo Antonio Carrión, Manuel y Juan tenían una amistad íntima, franca y desinteresada. Los dos se amaban, uno al otro se inspiraban, vivían juntos y juntos consagraban sus horas de entretenimiento a la lectura de los poetas y de los filósofos. Manuel exaltaba el apasionado corazón de Díaz. Este tipo de relaciones homoafectivas tan apasionadas eran muy comunes en el siglo XIX. También, Juan recordará a un entrañable amigo llamado Víctor, en su libro Impresiones y Sentimientos. La homoafectividad es un concepto en realidad de las ciencias sociales que nos permite acercarnos al tema de básicamente pues la amistad, pero desde una perspectiva como lo más neutral posible y menos cargada de significado, de tal forma que, digamos, podamos iluminar todas sus implicaciones, todas las implicaciones de una relación amistosa. Se refiere básicamente pues al afecto entre personas del mismo sexo. Y en el campo de la historia, pues el concepto de la homoafectividad resulta particularmente útil porque nos ayuda a reconocer los cambios en las normas sociales y de género, pues a lo largo de la historia y en las formas en las que se llevan las relaciones de amistad. Bueno, también permite reconocer la forma en que posiblemente se pudieron enmarcar, concretar o como imaginar relaciones o encuentros que hoy llamaríamos homosexuales, ¿no? Para esto es importante reconocer que los conceptos con los que hoy nos referimos a las orientaciones sexuales pues son de creación reciente y que a lo largo de la historia se han utilizado otros marcos referenciales completamente distintos para la diversidad sexual. Estos marcos referenciales en realidad pues cambian por completo la noción que tenemos de ella actualmente. Requiere pues cierto esfuerzo desprenderse, por ejemplo, del concepto de orientación sexual y reconocer que esta ni siquiera existía en el imaginario de las personas, que las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo no determinaban realmente su identidad y posiblemente no tenían impacto en sus vidas. Los conceptos de identidad gay y lesbiana surgen pues ya en el siglo XX.
Yo era uno de los pocos amigos que quedaban a Víctor desde la ruina de su fortuna, unidos desde el colegio, por las semejanzas de naturalezas y la igualdad de costumbres. Nuestra amistad jamás se había entibiado, y en su pequeño cuartito pasaba yo la mayor parte de las horas del día. Ya embebidos ambos en el estudio, ya en esas dulces confidencias de la primera juventud, entre dos amigos que no tienen secretos que guardar, que desbordan mutuamente sus corazones por los labios, en delirios del presente, en esperanzas halagadoras para el porvenir, en esos deseos vagos que, creados en las tinieblas de las inexperiencias, se desvanecen a un solo rayo de la amarilla luz del desengaño. Víctor era uno de aquellos jóvenes a quienes se ve uno obligado a amar desde el momento que lo conoce, y sin embargo, no era uno de esos hombres que nos abruman a obsequios y galanterías. Su carácter, por el contrario, era reservado y frío, pero tenía un no sé qué de atractivo y simpático. Ya he dicho que la fisonomía de Víctor no era precisamente hermosa, pero tan simpática que nadie que le hubiese visto una vez podría olvidarlo. ¿Qué diferencia hay entre una relación homoafectiva y una homosexual? Pues, en un sentido estricto, una relación homoafectiva no es más que una relación de mutuo afecto entre dos personas del mismo sexo, ¿no? Eso puede significar que ese afecto puede ser más o menos profundo, que quizás está sublimando un deseo sexual hacia el otro, o que incluso esconde, por ejemplo, una relación erótica y sexual. Pero también puede referirse simple y llanamente a lo que llamaríamos una amistad entre personas del mismo sexo. ¿Existe representación LGBT en el siglo XIX, escritores, políticos, etcétera? En términos estrictos podría decirse que no, simplemente no. No existe representación LGBT en el México del siglo XIX, simple y llanamente porque las categorías a las que se refieren la L, la G, la B y la T no existen en el imaginario decimonónico mexicano. Es una respuesta como fácil, ¿no? Pero dicho esto, en realidad hay muchísimas expresiones de la diversidad sexual en el México de esta época, antes del famoso baile de los 41 de 1901. Hay una investigación de Víctor Macías González que revela, por ejemplo, la relación muy intensa entre el oficial José María Calderón y Tapia y el presidente Anastasio Bustamante. Bustamante, por ejemplo, jamás se casó y por instrucciones suyas, los restos de su corazón fueron depositados junto a los de Iturbide, y porque con él también tuvo una relación muy, muy cercana, muy intensa, y también tuvo una relación así, por ejemplo, con Guillermo Prieto, que era su particular, pues fue su particular en un periodo, ¿no? Y bueno, son datos que nos invitan a pensar que Bustamante, que nomás es, digamos, pues uno de los primeros presidentes de México, era bajo los parámetros de hoy homosexual. Uno lo podría decir, quizás, lo cual creo que es pues un dato grande, bastante representación en ese terreno, ¿no? Debemos decir que en esta época es una época muy complicada para la vida del país por los diferentes conflictos que había principalmente entre dos bandos, los conservadores y los liberales. No era propiamente que estuvieran totalmente divididos, sino que tenían diferentes visiones sobre el mejor proyecto o el proyecto que podía funcionar para construir una nación. Sin embargo, estas divisiones fueron las que provocarían un gran periodo de inestabilidad política hasta 1857, con la llegada de los liberales al poder, encabezados por Benito Juárez. Este fue el contexto y la época en la que vivió Juan Díaz Covarrubias. Él se afilió al Partido Liberal por convicción. Juan era ya estudiante en la Escuela de Medicina cuando el 1 de abril de 1859 prestó sus servicios médicos durante la batalla entre liberales y conservadores en la Guerra de Tacubaya. Su ser altruista burló la seguridad y entró al campo de batalla para curar a los heridos. Mientras curaba la pierna del coronel Herrán, Juan
Fue detenido y hecho prisionero de guerra, y por lo tanto debería ser fusilado. Juan pidió tiempo para escribir a su familia, o a alguno de sus hermanos, o por lo menos que un sacerdote lo confesara. Nada de esto fue concedido. Fue llevado junto con otros alumnos de la escuela de medicina, entre ellos su amigo Manuel Mateos, al paredón de fusilamiento. Aún en esa situación, Juan se quitó sus prendas, su reloj y el poco dinero que tenía para regalárselos a los que acabarían en unos instantes con su vida. Los soldados se negaban a fusilarlo. Juan abrazó al compañero que estaba junto a él. Pasaron algunos minutos para que el oficial diera la orden de matarlos. Solo uno disparó. Su cuerpo desnudo fue tirado junto con todos los cadáveres en una barranca. Al tirarlo, se percataron que aún respiraba y dispararon hasta que su cuerpo fue prácticamente despedazado. Fue hasta días después en que sus amigos pudieron recuperar los restos de Juan y sepultarlo en el cementerio de la iglesia de San Pedro en Tacubaya, actualmente desaparecida. Juan Díaz Covarrubias solo tenía 21 años de edad. Adela, su hermana, quien practicaba el espiritismo, trató de ser médium para comunicarse con el espíritu de su hermano Juan, con el fin de transmitir al mundo de los vivos una composición. Todo resultó fallido. Adela escribiría esto acerca de tal acontecimiento. Y permanece mi mirada fija, atenta el alma y el oído atento, esperando con ansia me dirija mi hermano Juan su cariñoso acento. Nada. Ni un eco solamente de aquella voz en mis oídos zumba, y llego a recordar penosamente que no hablan los que moran en la tumba. En el caso del siglo XIX, yo creo que es un momento de la historia muy interesante para estudiar, porque es un periodo que es un periodo políticamente convulso en el que se fortalecen muchas de las nociones modernas que terminaron dominando la realidad actual. Los conceptos, el nacionalismo, el liberalismo, la democracia, etc. Y todo esto también tiene un impacto en las cuestiones de género. En el caso de la masculinidad, por ejemplo, pues es en el siglo XIX cuando se expurgan de la virilidad todos los elementos como de lo suntuoso o de superficialidad, que en realidad eran bastante comunes en las sociedades de antiguo régimen, particularmente entre la nobleza. No basta con asomarse a los retratos de la nobleza para darse cuenta que en la organización de estos elementos como de suntuosidad era mucho más importante el estamento que el sexo o el género. Los hombres podían ser suntuosos y dependían muchísimo más de dónde estaban situados en el panorama estamental. Y bueno, perdón por la tos, eso va cambiando paulatinamente a lo largo del siglo XIX y prueba de ello son pues todos esos reproches al afeminamiento de los jóvenes encominados que tanto hay en esa literatura de la que ya te hablé. Si confrontas, por ejemplo, un reproche de estos de los pollos o de los lagartijos, y de sus maneras y sus trajes y sus peinados, con un retrato de Luis XIV, pues te das cuenta que hay un profundo cambio que operó en los valores liberales del siglo XIX y realmente el grado en el que los cambios políticos pues también tienen repercusiones en las cuestiones de género. Estación 19, capítulo 4. La joven promesa, Juan Díaz Covarrubias. Invitado especial, Martín González Romero. Y maestra, Amelia Cruz Mirón. Lectura de textos por los actores Otonil Barrios, Andrés Bello, Armando Legaspi, Andrés Barojas y la actriz Daria Almeida. Guión, edición, entrevistas y narración, Francisco Jacume García.